Buenos días a todos. Yo comienzo mi exposición en primer lugar dando las gracias a SAP por la posibilidad de venir aquí a Mendoza con ustedes a compartir experiencias del otro lado del Atlántico, esencialmente de la Unión Europea y también cómo se aplica mucho del esquema fiscal al ámbito de España. Mi exposición versará en primer lugar sobre una pequeña introducción sobre la Unión Europea, que creo que es importante conocer el escenario en el que estamos, para a continuación pasar a ver cuáles son las distintas fuentes normativas en las que las reglas fiscales se desarrollan. Es un esquema que ya se ha mostrado aquí por Ana, en el que tenemos dos partes, una parte preventiva y una parte correctiva, que desarrollaré en la medida en que pueda. Y después pasaremos a ver algunas de las pequeñas reformas que ha tenido este sistema de reglas fiscales, o este esquema de fiscalidad más propiamente dicho, porque en realidad las reglas las podría contar en 5 minutos y terminamos la exposición rápidamente. Lo importante es el esquema y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y el segundo bloque de la exposición pasará a ver cómo esto se está aplicando en el ámbito español, con diversos matices, en el ámbito español y sobre todo en el ámbito subregional. Bueno, tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea se funda en 1951, primero con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y en el año 57, tanto con el Euratom como con la Comunidad Económica Europea. Esto es importante porque no podemos perder la perspectiva, y en Europa tenemos la tendencia de matarnos de vez en cuando, y es así. O sea, primero tuvimos una Primera Guerra Mundial, después una Segunda, y entonces te salen de vez en cuando estas uniones económicas que el objetivo que pretenden es dar estabilidad política a nuestros territorios. Y no debemos olvidar que al fin y al cabo ese es el último objetivo que tienen, darnos una estabilidad y un marco de convivencia en el cual podamos crecer y desarrollarnos todos juntos, ¿no? Bueno, España ingresa en el año 86, algunos de los hitos importantes es que en el año 93 entra en vigor el mercado único europeo, es un mercado en el cual hay una libre circulación de mercancías, personas y servicios, y de capitales, como no. Y en el año 2002 nos damos una moneda única en la que no entran todos los países de la Unión Europea, pero prácticamente todos. Este es un entorno que lógicamente condiciona cualquier tipo de decisión de política fiscal. El marco normativo que tenemos viene establecido primero, bueno, pues nuestra norma fundacional, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En realidad es uno de los tratados previos, pero modificados sucesivamente. Y en este, después vemos, en este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay que considerar varios principios. El primero de todos es que la política cambiaria, la política monetaria, está en manos del Banco Central de la Unión Europea. Por lo tanto, los países solamente tienen margen para llevar a cabo medidas de política fiscal, de ahí su importancia, el principio de subsidiariedad. Dentro del título octavo de Política Económica Monetaria en la Unión Europea se dan una serie de artículos que muchos de ellos tienen referencia, tienen importancia en el campo fiscal. El primero es el 119. Este, de alguna manera, es una enunciación de los grandes principios que tiene la Unión Europea, cuya finalidad es promover la paz, valores, bienestar de sus pueblos, en un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas en el marco de un mercado interior para favorecer el desarrollo sostenible de Europa, basado en crecimiento económico equilibrado, estabilidad de precios, en economía social de mercado, etc., etc. El principal artículo que tiene importancia para las reglas fiscales y para el esquema fiscal lo encontramos en el 121. Este artículo nos dice que los Estados miembros van a considerar que sus políticas económicas son una cuestión de interés común y las van a coordinar en el seno del Consejo. Este Consejo es un órgano de carácter ejecutivo que está formado por los ministros de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Ahora mismo somos 28 miembros en la Unión y es un órgano que podría ser equivalente a un Consejo de Ministros. Los existen sectoriales, hay uno de carácter económico, el ECOFIN. Pero es importante que estas políticas económicas sean de interés común y que se vayan a coordinar en el seno del Consejo. Por lo pronto ya estamos marcando un mensaje, coordinación. Además, este Consejo va a adoptar recomendaciones. Os anticipo que una recomendación es una norma dictada por el Consejo que tiene consecuencias jurídicas para el destinatario y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Habrá que ver si tiene sanciones o no el incumplimiento de la misma, pero por lo pronto tienes una recomendación. Y una de las más importantes es una recomendación sobre las orientaciones generales de política económica en el seno de la Unión Europea,
Por lo tanto, dentro de nuestro gobierno supranacional ya tenemos una orientación de por dónde tenemos que ir. Además, en este artículo tenemos algo que es fundamental, la denominada regla de supervisión multilateral. Es decir, nos comprometemos a supervisarnos entre los distintos países miembros de la Unión Europea. Y además hay una regla de voto también especial para este tipo de materias. Tenemos, como no, una prohibición de financiación monetaria del déficit, pero bien hay que decir que en algún momento se ha recurrido al déficit, especialmente después de la crisis financiera del año 2007-2008, para financiarlo en algún momento, en el momento en que el Banco Central acude a comprar deuda pública de algunos de los países miembros que tenían problemas, como prestamista en último recurso, de alguna manera estaba monetizando el déficit. Tenemos una cláusula de no rescate por la cual la Unión Europea no se compromete a rescatar a los países, pero también es una cláusula que después políticamente se adultera o se flexibiliza y sí que hay un rescate financiero de países con dificultades, léase Grecia, Italia y Portugal, con rescates importantes. En el caso de Grecia, más de 230.000, 240.000 millones de euros en términos de asistencia financiera, porque Grecia quebraba. Si Grecia quebraba y le seguía Portugal, España estaba cerca, o Italia, adiós al euro, ¿no? Algo que es muy importante es el artículo 126, que es el segundo bloque de nuestro sistema de reglas fiscales o de supervisión fiscal. Prohibición de déficits públicos excesivos. En este artículo, primero, se establece una regla de equilibrio presupuestario y segundo, se establece que se prohíbe directamente el déficit público excesivo y además se regula con cierto grado de detalle cuál es el procedimiento. Después habrá un reglamento que lo va a hacer mucho más específico, pero lo tenemos a nivel de nuestra Constitución Europea y esto es bastante relevante, por lo que después diré cómo afecta a su transposición en el ámbito interno español y en el ámbito de nuestras comunidades autónomas, léase sus provincias, ¿no? Es el protocolo 12 de este tratado el que establece directamente cuáles son las reglas fiscales originarias, que son dos: deuda pública inferior al 60% y un déficit público estructural inferior al 3% del PBI, del PIB. Por lo tanto, a nivel constitucional, por llamarlo así. Además, el artículo 136 establece mecanismos de supervisión y disciplina presupuestaria ampliados para aquellos países que están en el euro. De los 28 países de la Unión, solamente 18 estamos en el euro. Por lo tanto, para ellos se establece algo más, es decir, seamos mucho más disciplinados desde el punto de vista presupuestario. Bueno, pasemos ya estas reglas fiscales, os lo acabo de avanzar, son dos. Ahí están metidos otras dos más que se han incorporado a nuestro acervo comunitario con posterioridad. El cumplimiento de un objetivo de medio plazo presupuestario o una senda de ajuste hacia él, que normalmente supone ajustes del 0,5 puntos porcentuales del PBI en circunstancias normales, y una regla de gasto que después veremos. Pero son reglas fiscales que no tienen el rango constitucional de la Unión Europea. Bueno, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es nuestro principal pacto fiscal. Y tiene, por un lado, una base legal a la que ya hemos hecho referencia y una base política, porque no hay que olvidar que todo nace de la voluntad de los políticos. El año 97 se dicta una resolución del Consejo de Europa, de Ámsterdam, en la cual tanto los órganos de gobierno de la Unión Europea, léase el Consejo como la Comisión es el brazo ejecutivo del Consejo, vendría a ser una especie de gran administración pública europea, con importantes competencias. Y los Estados miembros, los países, se comprometen a un montón de cosas, pero los compromisos no son más que compromisos. Se comprometen a tener más transparencia, a compartir información, a coordinarse, y la Comisión, que es muy importante, se compromete a ejercer su papel. Es sorprendente que en el año 97 tengas un pacto político en el cual te comprometas a ejercer tu papel, a ejercer tus competencias. Oiga usted, si las tiene, ejérzalas, ¿no? Pero bueno, esto lo dice un burócrata y no un político, ¿no? La regulación principal de los dos bloques que avanzaba es supervisión multilateral, ya avanzado, un reglamento del año 97, el 1466, y de la parte correctiva, el 1467, el procedimiento para corregir el déficit excesivo, que se detalla con todo tipo de detalles. Y además hay un reglamento adicional de 2009 para cómo se aplica el protocolo sobre este procedimiento de déficit excesivo. Bueno, ¿cómo funciona la vertiente preventiva, esta supervisión de políticas presupuestarias? Bueno, en primer lugar hay que hablar
de lo que llamamos el semestre europeo. Os he hablado de esa coordinación de políticas económicas, ¿no? Pues bien, el semestre europeo es una herramienta en virtud de la cual en un periodo de 6 meses se examinan las políticas presupuestarias de los países de la Unión Europea. Al principio de este semestre, el Consejo nos da esa orientación general de política económica de la Unión Europea y de cada país miembro. Nos marca la cancha, como decís acá en Argentina. A continuación, basándose en estas orientaciones, cada uno de los países de la Unión Europea elabora programas de estabilidad o convergencia. Después me referiré a ellos, pero esto es algo muy importante. Programas de estabilidad son aplicables a aquellos países que cumplimos los requisitos para entrar en la Unión Económica y Monetaria y, por lo tanto, estamos sujetos al requisito doble del 3% de déficit estructural y 60% de deuda pública. Programas de convergencia aplicables a aquellos países que todavía no han ingresado en la Unión Económica y Monetaria. Son parte de la Unión Europea, pero no tienen moneda única. Y es importante conocer su contenido, como veremos después. Además, es un ejercicio de transparencia brutal. Yo les invito a que entren en la página web del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y vean la información que hay. O incluso en el caso español, ver cómo tenemos desde el año, prácticamente desde el 2000, todos nuestros planes, programas de estabilidad publicados, en los cuales se están viendo cuáles son las orientaciones de política fiscal para los próximos años. Y esto le va a dar mucha seguridad al mercado a la hora de evaluarnos. Además, se incluyen los programas nacionales de reforma, que es bastante relevante, teniendo en cuenta las orientaciones generales de política económica y, ojo, directrices de política de empleo. Por primera vez, la Unión Europea también se preocupa por el empleo de sus ciudadanos. Al final de este semestre, el Consejo emite una serie de recomendaciones para cada uno de los países y un dictamen que dicta el Consejo para que los países establezcan sus presupuestos definitivos. Por lo tanto, estamos en un proceso de coordinación presupuestaria pactado y querido por todos. Además, hay algo que es importante, no solamente se vigilan ingresos y gastos públicos, también el resto de agregados macroeconómicos. Y hay un reglamento, un mecanismo para supervisar y prevenir y corregir estos desequilibrios macroeconómicos. Se tiene en cuenta, entre otros, deuda pública, deuda privada, qué está pasando con la inflación en cada país, qué está pasando con el empleo, qué está pasando con nuestra seguridad social, con nuestras pensiones. Son una serie de indicadores que escapan de los tradicionales indicadores clásicos de política fiscal sujetos a este esquema de supervisión. Bueno, ¿qué ocurre si los Estados miembros no adoptan estas medidas que nos ha dado el Consejo? Se emiten nuevas recomendaciones, advertencias y se puede llegar incluso a sancionar. Y ojo, estamos en la parte preventiva de este esquema. La parte más relevante es lo que se llaman los objetivos presupuestarios a medio plazo de cada país. Cada país de la Unión Europea, fijado por el Consejo, va a tener su propio objetivo de déficit a medio plazo. Es decir, aunque tengamos una regla fiscal del 3% en términos de saldo estructural, después hay un objetivo a medio plazo para cada país teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Se define en términos estructurales. Esto es muy relevante. Al final, de alguna manera, estamos quebrando la regla del 3%, puesto que cada país tendrá sus propios objetivos. Pero es cierto que tenemos estructuras económicas diferentes y, por lo tanto, hay que adaptarse a ellas de alguna manera. Estos objetivos se pueden realizarse cada 3 años, con motivo de la publicación de las previsiones que tenemos en la Unión Europea o cuando hay una reforma estructural por parte de cada uno de los países. Y es de nuevo la Comisión quien propone y el Consejo quien establece estos objetivos. Por lo tanto, se establecen a un nivel muy elevado en la Unión Europea, con un alto grado de consenso político. Vamos a hacer alguna pequeña referencia al contenido de estos programas de estabilidad o de convergencia. Simplemente tienen que contener el objetivo presupuestario a medio plazo, los ajustes previstos para alcanzar este objetivo, cuál es nuestro saldo de administraciones públicas, el déficit, previsible ratio de deuda pública, crecimiento previsto de gastos públicos, el de los ingresos, evaluación cuantitativa de las medidas discrecionales previstas en materia de ingresos, algo que es muy importante, los costes estimados del envejecimiento demográfico y otros costes, como las garantías públicas, porque en ocasiones resulta que el Estado es avalista de determinadas obras, de determinadas operaciones realizadas por sectores privados o en el exterior y no estaba computando en el déficit público. Es muy importante. Informaciones sobre la coherencia de los programas
con las orientaciones generales de política económica, los programas nacionales de reforma, perspectivas económicas. Al fin y al cabo, es muy detallada la información que se pide en este programa de estabilidad y algo que es bastante relevante es la información hace referencia a 5 años. Del año anterior, año corriente y una previsión de la información para los 3 años siguientes. Estos programas de estabilidad dentro del semestre europeo se presentan en el mes de abril, preferentemente antes de final de mes, son públicos, como os contaba, y por lo tanto permiten medir de alguna manera la calidad de la política económica que está diseñando el país, no solamente para el año, para los 3 años siguientes. El examen de estos programas, bueno, la Comisión y el Consejo van a examinar estos programas teniendo en cuenta toda una serie de factores y entre ellas van a tener en cuenta las reglas fiscales. Y las reglas fiscales, os contaba que eran varias. Del punto de vista presupuestario, pues cuál es la mejora anual del saldo presupuestario ajustado al ciclo, una vez descontadas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, ha de ser superior al 5% del PIB la mejora. Es decir, una vez establecido el objetivo presupuestario a medio plazo, tenemos que cumplir esta requisita de ajustarnos un 0,5 del PIB en cada uno de los ejercicios, de acuerdo con el programa de estabilidad que estamos presentando. ¿Qué ocurre en términos de gasto público? Y aquí nos damos, punto de referencia al saldo estructural y análisis del gasto, excluidas medidas discrecionales relativas a ingresos. ¿Qué pasa con el gasto? Aquí nos metemos una nueva regla, la regla del gasto. Y el crecimiento anual del gasto no puede exceder una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo, salvo que el exceso se compense con medidas discrecionales relativas a los ingresos, como era bastante lógico. En aquellos Estados miembros que no hayan alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto es aplicable la misma regla. Al fin y al cabo, la regla se aplica en el sentido de si usted ha ajustado, está cumpliendo el criterio del 3%, usted podrá, perdón, lo dije mal, si usted es si no alcanza, perdón, vamos a ver, si ha alcanzado su objetivo medio presupuestario, entonces su tasa de crecimiento del gasto no puede exceder la tasa de crecimiento del PIB potencial a medio plazo. Si no ha alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, ese crecimiento tiene que ser inferior al 0,5%. Vale, es ahí donde estaba. Algo que es importante a la hora de medir este gasto público es que el elevado gasto público tiene que excluir aquellos gastos de intereses, gastos de programas de la Unión Europea que se compensen totalmente con ingresos de fondos que estamos consolidando y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. Aquí hay algo que es importante. Se excluyen, por ejemplo, aquellos... estamos hablando de gasto primario, que es lo importante, porque estamos excluyendo todos los gastos de intereses. Algo que es muy relevante es que hay que tener en cuenta en esta evaluación de este programa de estabilidad las reformas estructurales que plantean cada uno de los países y que tengan efectos presupuestarios positivos a largo plazo, especialmente las reformas de las pensiones de jubilación. Como nos decía antes Ana, también se tienen en cuenta las cláusulas de escape o cláusulas de salvaguardia, que en el ámbito de la Unión Europea son esencialmente dos. Primero, aquellos acontecimientos inusitados fuera de control del Estado miembro afectado y que tengan una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o bien aquellos periodos de crisis económica grave en la zona euro o en el conjunto de la Unión Europea. Después veremos cómo estas cláusulas de salvaguarda se llevan al ámbito de cada uno de los países, como el caso español. Además existe lo que se llama un mecanismo de aviso preventivo. De nuevo estamos todavía en la fase preventiva, no hemos pasado a la fase correctiva, para evitar un déficit excesivo. Si la Comisión detecta que hay desviaciones significativas respecto al objetivo presupuestario a medio plazo o respecto a los ajustes previstos, propone recomendaciones con objeto de impedir un déficit excesivo. Esas propuestas de la Comisión pasan al Consejo, el Consejo las adopta. Ojo, son recomendaciones que se pueden hacer públicas y normalmente se hacen públicas y con esas recomendaciones los países tienen que enmendar su política presupuestaria, proponer una serie de ajustes antes de llegar a iniciar la parte del procedimiento de déficit excesivo, con lo cual nos vamos anticipando un poco a declarar un déficit excesivo. Advertencias son, en el caso de que haya
estos mecanismos de aviso preventivo. Bien, en la evaluación de las reglas fiscales, por esta desviación del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste, se tienen en cuenta algunos criterios que tiene en cuenta la Comisión. En aquellos casos en el que el Estado miembro no ha alcanzado el objetivo presupuestario, cuando se valore el cambio del saldo estructural, si la desviación es inferior al menos el 0,5% del PIB en un solo año o de al menos el 0,25% del PIB como promedio anual en 2 años consecutivos. Por lo tanto, ya estamos empezando a meter criterios de flexibilidad. Si antes hablamos de un 0,5 en un año, ahora decimos, bueno, 0,25 en 2 años. Le damos un poquito más de flexibilidad y esto hay que entenderlo dentro de la propia filosofía de la Unión Europea y las crisis que hemos tenido, a las que después haré una pequeña referencia. Cuando estamos valorando, cuando la Comisión valora la evolución del gasto, excluyendo las medidas discrecionales relativas a los ingresos, hay que tener en cuenta si la desviación tiene una repercusión total en el saldo presupuestario de las administraciones públicas. Aquí os digo que se hace referencia al conjunto de las administraciones públicas, no solamente la nacional, nacionales y regionales, todas consolidadas. Es de al menos un 0,5% del PBI en un solo año o de forma acumulada en 2 años consecutivos. Ya introducimos un poquito más de flexibilidad. Además, esta desviación a la evolución del gasto no se considera significativa si el Estado medio ha superado el objetivo presupuestario a medio plazo. Dice usted, si yo estoy gastando más, pero en realidad, gracias a algunos ingresos que no estaban previstos e inesperados, estoy cumpliendo mi objetivo presupuestario a medio plazo, la Comisión no me la va a tener en cuenta, no me va a tener en cuenta el incumplimiento de esta regla. Y, cómo no, de nuevo, las cláusulas de salvaguardia, acontecimientos inusitados y, de nuevo, crisis económica grave en la zona euro. Para finalizar este bloque de supervisión de políticas presupuestarias o de carácter preventivo, simplemente haré referencia a 2 temas. Por un lado, el principio de independencia estadística. En el ámbito de la Unión Europea, todos los países estamos sujetos a la utilización del SEC, que son nuestras normas contables en su versión 2010, que entró en funcionamiento en el año 2004, y además se vela por la independencia profesional de las autoridades nacionales de estadística. Todos los países miembros suministran su información a Eurostat, que es una institución de la Unión Europea dependiente de la Comisión, en la cual tenemos prácticamente la certeza y casi en tiempo real de que, habiendo utilizado una misma metodología, todos los indicadores de política fiscal van a ser objeto de publicación prácticamente en 1 o 2 semanas desde que se reciben en Bruselas. Pero es importante esa independencia, porque en el caso de Grecia alguna sorpresa nos llevamos en su momento. Y después, finalmente, lo que serían, aunque no se ve en la diapositiva, visitas y misiones de supervisión reforzadas. La Comisión puede realizar y realizará visitas a los Estados miembros para conocer cuál es el estado de sus políticas fiscales y qué están haciendo, y además se prevén misiones de supervisión reforzadas en caso de incumplimiento. Esto es la intervención de los hombres de negro de Bruselas, que tanto se ha cacareado en el caso, por ejemplo, de Grecia. Bueno, el siguiente bloque de mi exposición de este programa de estabilidad y crecimiento, de este bloque fiscal, es el procedimiento de déficit excesivo, la parte correctiva. Y veamos que, bueno, es un reglamento del año 97, pero modificado tanto en 2005 como en el año 2011. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Bueno, pues lógicamente, criterio del déficit, ya hemos dicho que era el 3%, criterio de la deuda, 60%. Ojo, pero aquí metemos un añadido más que se incluye en el año 2011, con el objetivo de reducirla en una 20ª parte anual, es decir, un 5%, siempre y cuando no se haya logrado durante los 3 años anteriores. Algunas de las definiciones o algunos de los, algunos de los requisitos que tiene que complementar la Comisión para preparar un informe en el cual se determine que hay una propuesta de déficit público excesivo son los siguientes. En primer lugar, las cláusulas de salvaguarda. Hay que tener en cuenta circunstancias inusuales o graves de recesión económica. En estos casos, la Comisión valorará si son aplicables los criterios, si es aplicable el criterio de déficit excesivo, el procedimiento. Deuda pública, se aplican exactamente los mismos criterios, pero aquí se incluye una flexibilidad adicional, en la medida en que si el valor de referencia ha disminuido los 3 años anteriores a un ritmo de un 20avo y este cambio se ha consolidado durante los 3 últimos años anteriores,
no aplicamos la regla. Además, también nos define lo que es la grave recesión económica. Como grave recesión económica se define aquellos casos en los que el exceso sobre el valor de referencia se deriva de una tasa negativa de crecimiento anual del PBI en volumen o de una pérdida acumulada de la producción durante un periodo prolongado de muy bajo crecimiento anual del PIB en volumen en relación con su potencial. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué es un periodo prolongado de muy bajo crecimiento? De nuevo, es la flexibilidad que siempre tiene la Comisión para poder interpretar este tipo de criterios. Algo que es muy relevante es los denominados factores pertinentes. En la preparación del informe sobre este procedimiento de déficit excesivo, la Comisión tiene que tener en cuenta todo tipo de factores pertinentes, que al fin y al cabo nos introducen algo más de flexibilidad en nuestro esquema de reglas fiscales. Por un lado, la evolución de la situación económica a medio plazo, la evolución de la situación presupuestaria, la evolución de la deuda pública y algo que es muy importante, cualquier otro factor pertinente según el Estado miembro. Es decir, cuando se inicia este expediente, los Estados miembros dan su opinión. Y aquí hay que prestar especial atención a algunos de estos factores que los Estados miembros pueden poner en conocimiento de la Comisión. ¿Cuáles son las contribuciones financieras que se han dirigido a reforzar la solidaridad internacional y a alcanzar los objetivos de las políticas de la Unión? La deuda generada en forma de apoyo bilateral o multilateral entre Estados miembros en el contexto de la salvaguardia de la estabilidad financiera. Esencialmente este es el compromiso que asumieron los países del euro para rescatar de manera solidaria a Grecia, Portugal y un poquito de Irlanda y también algo a España. En la medida que estabas suscribiendo deuda de ellos y estabas comprando deuda, oiga usted, no me la tenga en cuenta a efectos de determinar si estoy en déficit excesivo o no. Bueno, en esta fase de evaluación se tienen en cuenta todos estos factores y de nuevo se hace referencia a la reforma de las pensiones. Estos factores pertinentes a los que hacía referencia, que están muy detallados dentro del reglamento del año 97, se pueden tener en cuenta en etapas posteriores. Es decir, no solamente cuando determino si hay un déficit excesivo, sino también en cualquier momento posterior, especialmente cuando se puedan fijar plazos para corregir ese déficit excesivo y, en su caso, ampliarlo. Es algo muy relevante. Gracias. Bueno, las fases del procedimiento sobre las cuales voy a pasar de una manera rápida son las siguientes. Hay una decisión del Consejo, esa decisión se tiene que tomar por una mayoría cualificada, es una mayoría especial. En segundo lugar, el Consejo dirige una recomendación estableciendo cuál es el plazo de las medidas que tienen que adoptar los países medios, estableciendo las medidas y el plazo de corrección. Los países miembros elaboran un informe, se lo envían a la Comisión. Puede haber una recomendación revisada del Consejo cuando aparezcan factores económicos adversos e inesperados, por ejemplo, una recesión o las causas naturales de desastres como pueda haber. Hay advertencias formales por parte de la Comisión en el caso de que no se cumplan esos requisitos. Puede haber una advertencia revisada si el Estado está cumpliendo las reformas que se ha comprometido a realizar, pero aparecen de nuevo factores económicos adversos e inesperados, las cláusulas de salvaguarda y, finalmente, sanciones. Las sanciones, simplemente deciros que pueden llegar a ser un depósito con intereses del 0,2% del PBI que se puede llegar a convertir en multa con un límite del 0,5% del PIB. Realidad, hasta ahora no se ha impuesto ninguna, pero sí os puedo decir que se han abierto procedimientos de déficit excesivo a todos los países de la Unión Europea, salvo dos, Luxemburgo y Estonia. A lo largo de nuestra historia se ha abierto a todos, pero ninguno ha culminado con sanciones. Y, de hecho, en el año 2003 se planteó un problema bastante grave en el ámbito de la Unión Europea que determinó parte de la reforma de este esquema debido al... Se había iniciado un procedimiento de déficit excesivo contra Alemania y también contra el Reino Unido, y en el caso de Alemania se planteó la posibilidad de sancionar, pero finalmente no ocurrió. Hay que tener en cuenta que en aquel momento Alemania estaba digiriendo presupuestariamente la unificación con Alemania Oriental. Por lo tanto, políticamente era bastante difícil de ponerte una sanción cuando estabas haciendo un esfuerzo muy grande de integración económica. La regla de voto os he dicho que es una mayoría cualificada inversa, una regla especial, y después os hablo finalmente de la flexibilidad de este plan. En el año 2015, a través de una decisión del Consejo, es una decisión de carácter... bueno, antes de ella os hablaré del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Este es un tratado internacional, no es un tratado de la Unión Europea. Digo que es internacional
porque se suscribe al margen del funcionamiento de la Unión Europea. Pero tiene una importancia bastante relevante. Por un lado, el objetivo es promover la estabilidad presupuestaria en la zona euro tras la crisis de la deuda pública del año 2010. Se firma el 2 de marzo de 2012, no lo firman ni la República Checa, Croacia ni el Reino Unido, y de alguna manera establece mecanismos de asistencia financiera, especialmente a Portugal, Portugal, Grecia, Irlanda y también a España, condicionados a la ratificación del presente tratado. Su contenido es triple. Tiene normas de disciplina presupuestaria, que en el fondo ya están expuestas aquí, en los dos mecanismos anteriores. Mayor coordinación de políticas económicas a la zona euro y mejora de la gobernanza a través de la aparición de las autoridades independientes fiscales, que van a tener un papel muy relevante, puesto que ellas van a ser las que de alguna manera van a revisar las expectativas de cumplimiento de los indicadores presupuestarios en cada uno de los países. La regla de equilibrio presupuestaria, parte del programa de estabilidad y coordinación revisado en 2011, era del 97, se revisó en 2011, y algo que es muy importante: si hay desviaciones significativas en el objetivo y la senda de ajuste, se activará automáticamente un mecanismo corrector. Y además, la parte relevante de este tratado internacional es la obligación de transponer la regla de equilibrio presupuestario en el ordenamiento jurídico nacional mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional, y además sujetándose a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer sanciones en caso de incumplimiento. Nueva novedad: información previa sobre los planes de emisión de deuda pública al Consejo y la Comisión. Antes no estaba previsto. Desde el año 2013 hay que informar sobre ello. Además, tenemos algunas cositas más. Reforma 2015, para dar mayor flexibilidad a estos mecanismos. Esta información es pública y se puede consultar. Y simplemente una cosita breve. En este gráfico vemos perfectamente qué ha pasado con nuestra deuda pública, como en el año 2007 hay un punto de inflación y se dispara a nivel de Unión Europea, y qué ha pasado con el déficit público. En el 2007, hasta 2007 se cumplían los criterios en la Unión Europea, y a partir del año 2008 nos vamos un poquito hacia abajo, es decir, incumplimos, y después recuperamos una cierta senda de más o menos estabilidad. Esto os lo dejaré, pero sí que os quería contar qué pasa en el ámbito español, cómo esto se traduce a nuestro ámbito. En primer lugar, con regulación constitucional. En septiembre de 2015, anticipándonos a este tratado internacional, se reforma nuestra Carta Magna para incluir al máximo nivel normativo una regla fiscal que limita el déficit estructural y la deuda al valor de referencia de la Unión Europea, aplicable a todas las administraciones públicas, que tienen que adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. No pueden tener déficit estructural ni en Estado ni las regiones. Las entidades locales, que son unos 9.000 en España, estarán en equilibrio presupuestario. Algo que es muy relevante: intereses y capital de la deuda pública, prioridad absoluta para el pago. Volumen de deuda pública, la otra regla de fiscal en conjunto, no superar el límite de la Unión Europea. Cláusulas de salvaguarda, catástrofe natural, recesión económica, emergencia extraordinaria, pero ojo, declarada por mayoría absoluta en el Congreso. Y desarrollo mediante una ley orgánica, que es una ley que requiere una mayoría reforzada para su apoyo. Esta ley es del año 2012, que esencialmente establece, por un lado, principios generales, los principios clásicos de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia de la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad, lealtad institucional, que es bastante relevante. Segundo, reglas fiscales. Aquí nos vamos a encontrar con varias cosas. Primero, ninguna administración pública puede incurrir en déficit estructural ajustado al ciclo neto de medidas excepcionales y temporales. Excepciones: para el conjunto de administraciones públicas, reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, se puede alcanzar déficit estructural del 0,4% del PBI o el establecido en la normativa europea cuando fuera inferior. Si nos recordamos, el límite establecido en la Unión Europea es el 0,5%. Nosotros, a través de ley orgánica, nos dimos el 0,4%. Estado y comunidades autónomas, de nuevo, las cláusulas de escape, circunstancias excepcionales. Pero, ojo, se tiene que aprobar un plan de reequilibrio, que es un plan de carácter público. El límite de la deuda pública es un 60%, con reparto: 44% para administración central, 13% para las regiones y 3% para entidades locales, a alcanzar en 2020. Se establece un periodo transitorio entre el año 2012 y 2020 para alcanzar estos valores. Regla del gasto, definida en términos de normativa europea. No puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PBI a medio plazo
o el que se derive del cumplimiento de los planes de estabilidad presentados ante Bruselas si fueran más exigentes. Algo que es muy relevante. Además, se disciplina el proceso de elaboración presupuestaria. Todas las administraciones públicas tienen que elaborar su presupuesto conforme a un techo de gasto que primero determina el Ministerio de Hacienda en un órgano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas nuestras regiones. De tal manera que, de manera similar al esquema que tenemos en la Unión Europea, lo vamos transponiendo al ordenamiento jurídico interno, puesto que hay unas orientaciones generales, se establece un techo máximo de gasto a nivel de administraciones públicas, se reparte entre comunidades autónomas, ahí lógicamente hay una negociación política, como no puede ser de otra manera, y después finalmente la ley establece mecanismos de corrección, medidas automáticas de prevención y mecanismos preventivos, medidas correctivas y finalmente medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso que pueden llegar incluso a la intervención de un territorio por incumplimiento de su norma. Para terminar, simplemente os diré que lo más importante de este mecanismo es que nos ha dado, ante todo, transparencia, nos ha dado información. En el ámbito español nos ha permitido tener una central de información económico-financiera en la cual podemos ver la información de carácter fiscal que nos dan nuestras regiones, y es información razonable que permite tomar decisiones a terceros. Y además se está siguiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y además el mismo sistema que había a nivel de la Unión Europea de decisiones, recomendaciones y advertencias, un sistema similar se sigue a nivel español. Y toda esa información es pública y cualquier asesor, cualquier consultor externo puede ver exactamente qué está ocurriendo en cada uno de los niveles regionales, si están cumpliendo o no están cumpliendo sus objetivos y sus reglas de fiscalidad. Bueno, muchísimas gracias y a vuestra disposición.